días, amigos televidentes, capitalistas deplorables, todos bienvenidos a Carlos Garín Today, por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Hoy vamos a hacer un programa por demás interesante, altamente comprometedor, donde vamos a hacer un análisis y vamos a especular un poco acerca de las posibilidades por lo que estamos viviendo en este momento. Muchos, como la vida aparentemente continúa y va tendiendo a la normalidad después de esta crisis del microorganismo que estamos viviendo en el país y en el mundo entero, y que gran parte de las personas no han llegado a concientizar todavía, aún, que realmente esto ha sido algo provocado y que ha traído como consecuencia la exacerbación de los ánimos de una parte u otra alrededor del globo terráqueo. Y por supuesto esto ha derivado en desobediencias civiles, violencia. Aparte de, vemos lo convulsa que está la situación en Europa y en otros rincones del mundo, al igual que aquí en el país. Y no somos capaces de tomar conciencia de esto, tratamos de justificarlo y después pues nos sumamos al continuar de la vida, resolviendo nuestras cosas, viviendo con las limitaciones, porque así el ser humano se adapta, viviendo con las donaciones del gobierno, las dádivas, el ser humano se adapta. Y no nos damos cuenta que ese proceso de adaptación cada vez va profundizando más en la sociedad y va, por supuesto, generando un área de confort o complacencia por parte de los seres humanos, hombres y mujeres. Y cuando venimos a tomar conciencia porque echamos en falta algo, es que nos damos cuenta y tenemos ese despertar, como aquel programa que hicimos del despertar. Nos damos cuenta de que ya es demasiado tarde y que estamos en poder del enemigo. Lo triste de esto es que el enemigo es el gobierno. El gobierno sumado al establishment, al pantano, como lo quieran llamar, al deep state, Tengo la cabeza, estoy pensando muchas cosas a la misma vez. Y esto realmente nos complica un poquito. Partiendo del conocimiento que tenemos de que la crisis del microorganismo fue provocada, y fue provocada para varias cosas. Esto es algo que estaba planificado hace mucho tiempo, y perdonen que les vuelva a retomar los temas que hemos tocado hasta la saciedad, pero es que realmente aún no somos capaces de tomar conciencia en el nivel que estamos. Hace 5 años, ¿en qué año estamos, May? 21, hace 5 años, en el 16, alertábamos nosotros de la guerra civil que íbamos a vivir, que estábamos avisorando, aunque realmente llevamos mucho tiempo dentro de esta conflagración, esta confrontación entre el bien y el mal, entre lo conservador y lo liberal. Pero como tenemos una economía, o tuvimos siempre una economía tan boyante, no éramos capaces de inmiscuirnos en los asuntos políticos. Lo más que hacíamos era dar nuestro aporte en los comicios y ahí mantenernos enajenados de la realidad, solamente nutriéndonos de lo que pasaba en los noticieros manipulándonos, llevándonos a información de tormentas, de mareas, de asaltos, y lo esencial, lo realmente esencial e importante, no lo miramos. Eso es un proceso de penetración psicoideológica para manipularnos, para reprogramar nuestros cerebros precisamente en la nulidad por parte nuestra, la anulación por parte nuestra de todo lo que realmente es incumbente a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento como sociedad. Y prestar atención nada más a la inmediatez, esa inmediatez de urgencia
que nos venden los medios de desinformación masiva. Tuvo que venir este año de comicios, el 2020, y tuvo que existir un Donald J. Trump que movilizara millones de personas para que hubiese un pequeño despertar de la sociedad. Entienden que esto no es un problema partidista, esto es un problema casi existencial, porque lo que estamos viviendo se trata directamente de la esencia de la existencia de la vida que conocemos hasta hoy. Esta vida que ha venido evolucionando y nos ha traído a este futuro que estamos disfrutando en estos momentos de comodidad tecnológica, de bonanza económica, donde hemos crecido, hemos obtenido premios por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo durante años, ¿verdad? Y de pronto empezamos a darnos cuenta que estábamos perdiendo a nuestros hijos, que estábamos manipulando a nuestros hijos. Esto es un factor multiplicativo y después vimos que este problema pasa a instituciones hasta llegar a la sociedad. Y hoy estamos enfrentando ese gran peligro. El peligro de perder todo lo que hoy conocemos. El año pasado, todos saben lo que pasó en la contienda, en los comicios. Lo saben tanto los demócratas como los republicanos, conservadores y liberales. Lo saben los comunistas. Saben lo que obraron y nosotros les tenemos miedo, terror, pánico. Y nos quedamos sentados viendo cómo pasa al acontecer. Sin embargo, personas que han estado involucradas directamente en este proceso que se vivió tan desastroso y vergonzoso, no solamente para Estados Unidos, sino para toda la humanidad, han seguido en pie de lucha tratando de convertir las cosas a su estado original, al menos, y tratar de esta manera de defender no solamente los resultados. El problema no son los resultados, el problema es lo que encierran. Junto con los resultados se va la Constitución, junto con los resultados y la Constitución se va la sociedad, junto con la sociedad, los resultados y la Constitución se van todos nuestros derechos, nuestros sueños, se va absolutamente todo. No obstante a eso, como les decía, algunos han seguido o hemos seguido trabajando en pos de la verdad y de lograr la reconstrucción de la sociedad. No se trata, señores, de Donald J. Trump, de cualquiera que hubiera corrido en su lugar y hubiese vivido lo que él vivió. El tema no es de un hombre. Gracias a Dios tuvimos a ese hombre que permitió que esto sucediera, por su entereza, por su entrega, desde el momento 1, desde el segundo 0 de su elección como ganador de la primera vuelta, o sea, de las primarias. Comenzó a recibir el embate de los enemigos, que en un principio la mayoría de los más poderosos estaban ocultos, y solo aquel embate venía por parte de la prensa, de los comerciales pagados, financiados por George y sus fundaciones. Recibió el embate de las fuerzas ocultas dentro del Partido Republicano, no ya del Partido Demócrata. Pero es interesante ver, no por mí o por nosotros que sabíamos que decía la verdad, es interesante ver cómo millones de personas han tenido que padecer, han tenido que sufrir para reconocer que la palabra del hombre nunca fue mentira y que se apegaba estrictamente a la verdad de lo que era desconocido por nosotros o por las sociedades, pero estaba latente, estaba vivo dentro de los Estados Unidos de América y del mundo. Esta conspiración mayúscula
por destruir los Estados Unidos. Luego vinieron capítulos aún más desagradables, como el caso Rusia, el caso Ucrania. Peor aún, la contienda de noviembre. Peor aún, y fíjense que digo peor aún porque cada vez se iban exponiendo más, y al exponerse más descaradamente, también hacían las cosas. Ya hemos llegado a un punto de tal desvergüenza en este momento que no se ocultan en lo absoluto para hacer, para decir u obrar. No se ocultan. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Pobre aquel ciego que no lo quiere ver. Y hago énfasis que no lo quiere ver. Es voluntario, a propósito, porque está expuesto las 24 horas del día. Llegó el día 6º del primer mes y como dijimos en el editorial aquel día, acababan de sepultar a la Constitución de los Estados Unidos de América junto con la América que conocemos. En aquel Congreso que no fue capaz de reconocer la verdad por conveniencia, por negocio. Después muchos se arrepintieron de lo que hicieron cuando se dieron cuenta que habían abierto bandera blanca, dándole luz verde a los demócratas para que hicieran lo que les daba la gana con el país. Y poco a poco fueron tornándose en el yo su propia bestia, esa bestia que tenían escondida dentro, y la empezaron a mostrar sin ningún tipo de miedo, porque vieron que habían doblegado a la sociedad y que la sociedad era la temerosa en este momento. Y ya mostraron al mundo la realidad ideológica de lo que fue algún día el nunca limpio de historia Partido Demócrata de los Estados Unidos, y trascendió a lo que es hoy el abierto Partido Socialista Demócrata Musulmán de los Estados Unidos, enemigo de la Constitución de América, del pueblo americano y de todo lo que de alguna manera apunte a desarrollo, a libertad, a derecho, a democracia. Y seguimos pensando en lo que harán. Llegó este 2021 con esa vergüenza del día 6º del primer mes. No obstante a eso, muchos nos mantuvimos firmes en el credo de que habíamos obrado lo justo para el país y para con nuestros conciudadanos. A la cabeza, el presidente Trump. Se han tejido muchas cosas con relación a esto. Muchas conspiraciones o teorías de las conspiraciones, muchas suposiciones y muchas verdades que tratan de disfrazarlas los medios llamando la atención para otras cosas. Claro que todo fue planificado antes de llegar al momento que estamos hoy. Fue planificado lo de George Floyd, fue planificado lo del microorganismo y la crisis mundial. Todo tiene que ver con el plan agendado de destruir el mundo, llevándolo al gobierno global. Un solo gobierno, una sola religión, la religión onuista. Para poder tener el control por fuerza, como lo dijimos en el programa de ayer, que creo que sale hoy. Dominar por fuerza a todos aquellos que profesan algún tipo de fe. Es curioso que el Papa saliera ahora
a criticar a Naciones Unidas cuando fue uno de los precursores de lo que estamos viviendo, cuando a principios de este año y a finales del año pasado fue la primera vez, pues hizo aquella reunión donde trajo a musulmanes y otras religiones del mundo a la misma mesa para crear una sola religión. O sea, una sola forma de controlar a la gente. Y para esto, pues por supuesto hay que eliminar los símbolos que traen consigo la unidad de criterio o la unidad de fe de la humanidad. Hay que asesinar a Cristo. Y esto fue lo que hizo Naciones Unidas, ¿no? Desde el año pasado, nosotros lo denunciamos alrededor del mes de marzo. Nos dijeron locos, manipuladores. Ayer todo el mundo andaba en el mundo loco con el problema de la religión onuista y las declaraciones de Naciones Unidas. Pero ¿por qué no somos capaces de escuchar cuando nos iluminan? ¿Por qué tenemos que esperar a tener los grilletes puestos y el látigo sobre nuestras espaldas, quemándonos nuestra carne, para poder entonces empezar a creer en algo? La buena noticia es que no es tarde. La mala es que casi es imposible revertir esta situación. Era necesario crear un mártir negro para quebrar y desmoralizar a la institución de la policía, que es la encargada, como dicen en las puertas de las patrullas, para servir a la población y enforzar el cumplimiento de la ley. No nos damos cuenta que al nosotros crear o generar o callarnos ante lo que pasó con BLM y Anticareta, que no pasó en ningún medio de difusión masiva, pero todos lo vimos que era verdad, y están ahí las cicatrices en las ciudades devastadas completamente, en personas que perdieron a sus seres queridos bajo las huestes comunistas que se tomaron al país. Tenían necesidad de crear este mártir para poder quebrar la policía. ¿Qué representa la policía? Simplemente representa el cumplimiento de la ley. La ley representa la norma de coexistencia, de convivencia social. Por eso somos sociedad, porque tenemos normas que reflejan, como el término democracia, desde nuestros derechos hasta donde comienzan los derechos suyos, los del otro. Quien protege y obliga a cumplir esto es la policía. Pero le quitamos la confianza a la gente en la policía. Y repiten los militantes constantemente lo mismo. Y nosotros vamos y no lo creemos. Pero los mantenemos nulos. Somos incapaces. Hasta que llegue este momento. Curiosamente, ayer estaban pidiendo que le dieran más fondos a la policía de Minneapolis. Cuéntame esta historia. Después que la desarmaron, porque han tenido un incremento de más del 1000% en la delincuencia. Pero claro, ¿quién evita la anarquía a nivel de base en la sociedad? Es la policía. Es así de sencillo. A mí no me gusta. Acabo de pagar $280 de multa por un HP que ha de ser demócrata, de Cora Gables, que él ve mi carro y lo para.
Lo para. Un calvo que anda en una moto. Ahora cuando la tuve que pagar, porque además vas a la corte y la corte no te representa a ti, representa el poder. Claro que estoy en disgusto, pero no pido que desaparezca la policía, porque por culpa de ese HP no puedo dejar de proteger a mis hijos. Y es un fascista, y se lo dije, tú eres un fascista racista. No sé si te molesta el letrero que está en la puerta de mi carro, pero cuando me ves venir me paras. Y si de 35 millas por hora vengo a 40, me pones una multa de $280 como si viniera a 70. Claro que estoy en desacuerdo con eso, pero tenemos que combatirlo. No dejándonos llevar por el odio que generan los comunistas, que saben que tenemos esos recelos adentro. Y nos usan. Y ahí va Carlos Garín a pedirles defund the police, porque el calvo este es un HP. Me ha puesto en 2 años como 6 multas del mismo tipo. No eso de grabarme, que la parte de atrás de mi carro se quedó pisando la cebra, la de atrás. Y va y me mete la multa. Y es tan cínico que en el juicio yo le he tenido que decir al juez, usted es comunista. Porque es incapaz de representar ciegamente los derechos de la justicia. Y se va hacia el poder. A esos jueces hay que quitarlos también. Pero ¿cómo los vamos a quitar? ¿Haciéndonos los sordos, los ciegos? ¿O pidiendo que desaparezcan a la policía? ¡No! Hay que ser combativos. Y les di este ejemplo por lo que ha pasado. Algunos dirán, ¿y cómo es posible que estaba planificado lo de Floyd? No, a ver, de Floyd no estaba planificado que muriera. No. No olviden que Floyd era actor, además de delincuente, drogadicto, etcétera, etcétera, etcétera. Floyd no muere por la rodilla en el cuello. Eso es una práctica que ha tenido la policía, una práctica de sumisión de muchos años y que se lleva a cabo solamente cuando hay oposición con fuerza y violencia por parte del arrestado. Es muy curioso que vimos en video cuando a Floyd lo arrestan en su auto. Vemos en video cuando a Floyd lo meten muy delicadamente dentro de la patrulla, pero nunca vimos en qué momento Floyd bajó de la patrulla y apareció en la punta del auto de la policía tirado en el piso con la rodilla en la cabeza. Y de pronto, qué casualidad, un video que estaba casualmente allí la persona, negro también, grabando en el momento que él dice I can't breathe, justo, y eso lo convirtieron, curiosamente, escuchen, esto pasó ahora a las 6:35, creo que fue, no me acuerdo bien, 5:47, algo de eso. ¿Cómo es posible que mañana por la mañana estaban las manifestaciones en varias ciudades del país con los mismos letreros, con la misma gráfica, con todo? O sea que esto lo tenían preparado. El I can't breathe estaba preparado. No lo que pasó después. Pero ¿qué pasa? Esto lo iban a utilizar precisamente en este golpe de efecto que venía de manos con la crisis del microorganismo, que dicho sea de paso, cerraron las escuelas, las iglesias, los teatros, porque proliferaba el microorganismo. Pero en aquellas cosas de todos pegados, quemando ciudades, etc., no, nunca se dio un caso de, hubo otra infección. Sin embargo, quisieron hacerle el plante a Trump en un rally, que por el rally habían más contagios. O sea, hay que ser ciego. No, ni siquiera. Hasta el ciego se hubiese dado cuenta por los ruidos. Hay que querer ser ciegos para no ver esto. Esto se convierte en una consigna que lleva a la destrucción, no de ciudades, eso no importa, lo material se recupera. Lleva a la destrucción de la sociedad. Sobre todo porque muchos se sumaron a la victimización negra en solidaridad, sin darse cuenta que estaban siendo manipulados. Junto con esto, para que tuvieras más tiempo de pensar en el terror,
te encierran en tu casa. Comienza el miedo, el terror al microorganismo. Y por fuera, el terror a estar en las calles por la violencia negra. Dicho sea de paso, ejecutada por blancos. Qué curioso, ¿no? Y nos encontramos en este punto a la decana de una universidad blanca hablando del racismo sistémico, que ahora le están cambiando el nombre, hablando de la blancura. Incluso ella abiertamente plantea que le da asco la blancura, porque todos los blancos somos racistas. Bueno, será racista ella, ¿no? Aunque no lo creo, porque cuando llega a ese, no vean, cuando los demócratas hablan, no vean lo que dicen, sino lo que está detrás. Y esto es el nuevo discurso que se va a tomar las calles, junto con unos videos que han estado grabando, que próximamente los verán aparecer en todos los canales de televisión, los mismos videos. Yo los publiqué en Facebook, estos videos donde muestran actores haciendo toda la graficación de una crisis dentro de una sala de emergencia del hospital, pero como si fuera real. O sea, esto lo van a pasar como noticias. Miren cómo está. Lo mismo que pasó cuando publicaron el video de Italia diciendo que era un hospital de Nueva York. Y ya lo habíamos visto en Italia. El mismo video, las mismas fotos, las mismas gente. Vaya, no sé. Bueno, esto ya se grabó. Incluso han grabado entierros en la India, han grabado entierros en Europa, en Estados Unidos. Han grabado la fila de cadáveres. Lo curioso es que mientras estaban grabándolo, había alguien grabándolo con el celular. Y cuando decían corte, pues los muertos se ponían a fumar, a hablar entre ellos, muy simpático. El otro enterrando a uno, fumando, hasta que le dijeron, grabando, bota el cigarrillo y empieza a enterrar algo, echar tierra en la fosa. Te dicen, corten, ya bota la pala con el cigarro y sigue. Esto es muy grande. Claro. Esto no es lo que van a ver en las noticias, lo que queremos, y lo publicamos por eso, para que cuando lo vean ustedes sepan realmente cómo sucedió. No vean nada más el pedacito de lo que están describiendo, sí, y miren cómo están, que ya no caben los cadáveres, y el hombre vestido con traje de astronauta enterrando al cadáver. No vean eso, vean que el tipo estaba antes fumando parado con la pala, y que después cuando le dieron corte la botó y siguió fumando y se quitó toda la porquería, toda la parafernalia que traía encima para hablar con los demás. Y el muerto que traían en la camilla, cuando pasa de la toma de la cámara, se levanta y empieza a hablar con los enfermeros que lo llevaban. Y los muertos en los sacos negros, cuando dicen corte, los de los bordes son personas y adentro, y los del medio son muñecos. Entonces cuando dicen corte empiezan a salir de ahí, de abajo de estos sacos ya, y se ponen a hablar. Lo curioso es que ellos mismos recogen los sacos de los otros muertos en una mano, el muerto en la mano, y llevan bozales. O sea, si tú sabes que lo que estás haciendo es una farsa, ¿cómo tú llevas tapaboca? Hay que seguir las reglas del ser. Dios mío, hay que seguir las reglas y de distanciamiento social. Es que uno se vuelve medio esquizofrénico, perdonen la risa porque es terrible. Bueno, y con esta mujer, el número 2 de una gran universidad, por supuesto, que trabaja con el programa MK Ultra, todo esto es organizado, aquí nada es sencillo. Seguimos con la historia de la propagación del miedo dentro y fuera del hogar, y por eso traen segunda ola, tercera ola. Bueno, esto que están preparando es la ola definitiva, como hablamos en el programa de ayer. Todo se trata de dominar al ser humano y de eliminar unos cuantos, cientos o miles de millones de personas del mundo, los no servibles, lo que la naturaleza hace por selección propia, que los débiles mueren, los enfermos mueren. Bueno, el ser humano ha alcanzado un grado de desarrollo tal que luchamos contra la muerte y las enfermedades, entonces ahora vamos a provocarlo. Nosotros es lo que están haciendo.
y llegamos así al panorama incierto del siglo XXI, año 21. 21. Yo sumaría 2 y 1, 3, 2 y 1, 3, 3 y 3, 6. 6. Busquen lo que es el 6. Es muy curioso eso. Busquen lo que es el número 6. Por supuesto, es el año de Satán, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, llegamos a este año envueltos en el miedo, pero un poquito más liberados. Han salido alguna gente, muchos se han dado cuenta de lo que estamos viviendo. Y el presidente Trump sigue en batalla, en combate. Llegamos a un punto donde el ejército de Estados Unidos, a través de un grupo de generales, alzan su voz con una carta de desaprobación al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos y exigiendo el cumplimiento y respeto de la Constitución. Automáticamente recibe el señor Lloyds, el negro racista, comandante en jefe, comandante del ejército. El comandante en jefe supuestamente es el usurpador. Y bajo órdenes del usurpador o del establishment, que es el que realmente manda, comienza a introducir en el ejército el CRT, la teoría crítica de la raza. Algo que viene practicándose hace ya algunos años en los Estados Unidos a través de las escuelas ilegalmente, y que ahora, por ejemplo, California lo ha legalizado. Esto básicamente habla de la victimización, ¿no? O trata de victimizar a los negros, que esta es la segunda parte de lo que empezaron intencionalmente con George Floyd. No es casualidad. Ahora, la pregunta que yo le hago a mis amigos negros: ¿ustedes creen que realmente ustedes van a ser parte del poder? Bien claro estaba Stalin cuando en el año 1920, o lo estaba Fidel Castro o el Che Guevara, cuando hablaban de utilizar a los negros para derrocar al imperio americano. Utilizar el resentimiento que el mismo gobierno ha mantenido latente, el mismo establishment, para utilizarlo en el momento adecuado. Y en eso estamos. Pero si seguimos nosotros practicando el miedo, jamás lo superaremos. Estaba hablando yo con algunos blacks, BLM, de tú a tú, tranquilos, y al final han terminado conscientes de que han sido manipulados y que esto está mal. ¿En qué punto estamos? Esto llega al ejército posteriormente, precisamente como respuesta a la carta de los generales al gobierno. Y comienza la teoría crítica de la raza, el marxismo, a ordenarse en los cuarteles de los Estados Unidos. El primer resultado de esto fue el despido del comandante de la Fuerza Aeroespacial, porque simplemente dijo que no estaba de acuerdo que le dieran teoría marxista a los militares, porque eso iba en contra no solamente de las normas del ejército, sino en contra de la Constitución misma de este país. Esto es lo que hay, y a esto vamos. Según fuentes, y es muy serio lo que voy a decir, quiero agradecer, entre otras personas, a Luis, no digo su apellido por protegerlo, un gran amigo, un gran patriota, un hombre, un gran colaborador, que siempre está ahí a pie del cañón. Según informes, el ejército, como ustedes saben, está en desacuerdo con lo que está pasando, pero el ejército obra en pro de la Constitución. Y no reconoce el mando de este señor usurpador que está en el poder.
Todos sabemos lo que está pasando en el condado de Maricopa. Lo que está pasando en otros estados, no solamente ahí, sino también en Texas, North Carolina, Georgia, Maine, Missouri, Michigan, Pennsylvania. Todos sabemos la unión de 21 estados en contra de lo obrado por la Suprema. Todos sabemos de la unión de 11 estados, para demandar en contra del gobierno federal. Todos sabemos de la decisión de más de 20 estados de demandar el atentado por parte del gobierno contra la segunda enmienda. Todos sabemos cuántos estados están demandando la revisión de los papelitos de los comicios del 2020. Esto denota una nación completamente dividida, pero yo me iría un poco más allá en un vuelo de esperanza diciéndole: esto denota una nación que está renaciendo y que está tratando de unirse, una nación que está tomando conciencia de que sin darse cuenta fueron cómplices en el camino que llevó a la destrucción que estamos viviendo el día de hoy. Texas legaliza, al igual que otros estados conservadores, el uso de armas abiertamente. Si lo analizan fríamente, puede parecer una locura, pero si analizan el contexto de lo que hemos hablado hasta ahora en este programa, lo verán hartamente justificado. El temor grande, precisamente por lo que han obrado esto en Texas, es que esta guerra civil escondida de muchos años y explícita a nivel social, a nivel de redes, a nivel civil, en los últimos meses, trascienda en una guerra civil física armada. Y cobraría entonces importancia el uso de la explicación de la segunda enmienda, que es para defenderse a sí mismo, a la familia, a nuestras propiedades y a nuestra república. Nos están empujando a esto. No creo que ellos lo quieran, porque saben que perderían. En este estado, señores, según documentos, el día de ayer, el ejército envió un ultimátum al usurpador y a la mala, con copia a la bruja Nancy y su mascota, el muñeco Chomer. Y este ultimátum está basado en lo que pasaría el día 14 de junio. Día 14 de junio es cuando deben salir a la luz pública, si se quiere, el resultado de la revisión, no puedo decir el nombre de la palabra, de los papelitos emitidos en el 2020 en el estado Arizona, en el condado donde se está llevando el recuento, ¿no? Maricopa. Realmente ellos saben lo que está pasando allí, saben los resultados que hay hasta ahora, saben la verdad del resultado final de los comicios, y por eso han hecho
tanto esfuerzo en parar, en detener esto, porque la verdad es que la diferencia de papelitos entre un candidato y otro fue muy poca. Y si aquí estamos sometiendo a revisión 2.1 millones de estos papelitos, pues cualquier cosa puede cambiar. Y al parecer, como las cosas van, y esto les dije desde el principio del programa, haciendo un análisis exhaustivo de los datos, de los acontecimientos, evidentemente esto apunta a que nosotros teníamos razón y que el ganador de la contienda era el rubio de América, el Titán. Por eso es que han tratado en varias ocasiones de detener este evento. Igualmente, los dueños de las máquinas dominó, conocen el nombre, se han esforzado, y sobre todo con especialistas demócratas, en demostrar que no hay necesidad de hacer nada a mano, que todo lo hecho ahí fue lícito. Claro está, si vamos a buscar el significado de la palabra lícito, todo lo que sea respaldado por la ley o el poder es legal. Eso no quiere decir que sea lo lógico, lo bueno o lo correcto. Ahora han cambiado con esta onda de cambiar las palabras y su significado. Poco a poco han ido variando. Ahora mismo dicen los demócratas que no hay suficientes irregularidades como para descalificar. O sea, que ellos mismos reconocen que las hay. No pueden declarar que hubo irregularidades porque no hay suficientes irregularidades. Entonces, que no hay suficiente no quiere decir que no hay. Y eso por no llamarlo con el nombre, ¿no? Porque ellos sí lo pueden decir. Entonces, en base a esto, el ejército de los Estados Unidos pues ha enviado un ultimátum al usurpador y a la mala, con copia a los otros dos, donde los instan, tal como hicieron los generales en su momento, los instan ahora sí. Recuerdo la carta de los generales decían que de demostrarse iban a tomar las medidas para removerlos al precio que fuera necesario. Hoy, este comunicado, al parecer, toma como evidente estos resultados que no conocemos aún, y le están dando un ultimátum para revertir la situación antes del 14 de junio, día en que deberían salir los resultados de estas pesquisas, y devolver el poder a quien realmente obtuvo el premio en los comicios. Claro está, los comunistas son como el Macao. Cuando te muerden, si no le das candela, no te sueltan. Esto nos pone en unos escenarios, en caso de ser verdad, repito, 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 en caso de ser verdad. Ya por ahí nos han agarrado algunos a palos cuando decimos estas cosas y le decimos en caso de ser verdad. Entonces, en lugar de oír en caso de ser verdad, te censuran. Pero te censuran, ¿ustedes se han preguntado por qué? Pues así trabajan los comunistas, para crear una mala opinión en el resto. Entonces, repito, en caso de ser verdad esto, lo cual me alegraría mucho, nos pondría en algunos escenarios, y con esto vamos a terminar el programa. Uno de los escenarios sería la retirada pacífica de esta gente y las
y entregarle voluntariamente el poder al rubio. Es un caso, ¿cómo se llama? Advertencia para despertar. Eso es uno. Sería el más fácil, todo vería la normalidad, anularíamos todas las leyes del parásito comenzaríamos juicios para meter en prisión a todos estos sátrapas que han mercantilizado la república y a los americanos. Sería genial, pero suena muy bueno para hacer. Y ellos no se van a entregar así. Segundo escenario. El ejército intervendría, los removería de su puesto, dejarían un militar al frente. Este militar llamaría a un gobierno interino encabezado ya sea por el presidente o por un político de alto rango que sea elegido por el ejército y aprobado por el Congreso en normas constitucionales para llevar un gobierno interino que solicite elecciones presidenciales nuevamente. Esto estaría precedido o secundado por arrestos a altos niveles, porque como no lo reconocieron, pues entonces hay que arrestarlos. Tercero, y este es el más preocupante de todo esto, sin duda podría conducir al arresto del presidente Donald J. Trump. No por órdenes del ejército, sino por la inminente caída y la necesidad de tomar el poder a fuerza, como sea, antes de dar los resultados el 14 de junio, pues se prestarían para arrestar al presidente Trump y buscar de alguna forma debilitar la postura de este. Automáticamente sustituirían al zombie. ¿Qué pasa? Están moviéndose ya en este sentido, están tratando de producir otro documento legal a nivel del Congreso de los Estados Unidos para ir contra Trump nuevamente, lo que evidencia que de alguna manera esto que estamos hablando puede ser real o tiene un gran porcentaje de veracidad. Si ellos lograran antes de este día encerrar al presidente Trump, creándole un expediente delictivo a ese nivel, pues automáticamente lo estarían descalificando para correr como presidente de la nación, que curiosamente es lo que quisieron hacer con el juicio político. El juicio político a ellos no les interesa a Trump. A ellos le temen a Trump. El juicio político era para poderlo descalificar a que pudiese correr en otras elecciones, no porque no fuera a tomar el poder ahora, simplemente para descalificarlo, porque saben que se lanza y va a por ellos. Entonces, el gran temor puede ser este, porque además, ¿qué sucedería si ellos lograsen, con sus trampas, sus manejos, sus intrigas, detener al presidente Trump? Lo primero que pasaría es que la vida de Trump valdría menos que un merengue afuera de un colegio. Ya sabemos que incluso en la prisión de alta seguridad más segura de los Estados Unidos, la segunda más segura del mundo, Jeffrey Epstein intentó 2 veces contra su vida y la segunda con mucho éxito, y fallaron las cámaras y falló la electricidad y falló todo. ¿Entienden? Así que no hay ninguna garantía, porque podrían decir los cómodos, los que hacen patria desde la comodidad del capitalismo que se está extinguiendo, podrían decir, bueno, pero igual lo tendrán que soltar y porque se demostrará, y entonces no, lo tendrán que soltar con los pies por delante. Ellos no van a permitir a un Trump en la calle, y eso lo tenemos que tener claro.
Al hacer esto y remover del puesto por incapacidad mental a la normal del usurpador, automáticamente subiría al poder, esto tiene que pasar antes del 14 de junio, subiría al poder la mala. ¿Y qué pasa si sube al poder la mala? Nada. Sencillamente, aunque salgan los resultados de la auditoría, no pueden ir contra ella, porque en este país los papelitos se emiten por el presidente, no por el vicepresidente. Y al haber una sustitución del presidente en funciones legalmente, por incapacidad mental, y entregarle el poder a la vicepresidente legal y constitucionalmente, sería violatorio de la Constitución removerla por los resultados de los comicios que son inherentes a quien fue destituido por ellos mismos. Y encima, si tenemos como delincuente o desaparecido o muerto aquel que debía ocupar el puesto, pues bye bye, América. Hasta aquí llegó tu cuento. Todo este programa lo hemos dedicado a hacer un análisis detallado de lo que nos ha traído hasta aquí, para que pensemos bien en el momento tan frágil que estamos viviendo en este instante. Repetidamente hemos dicho, parafraseado al presidente Trump, lo mejor está por venir. Aquí está lo mejor, se los estoy exponiendo. Lo que pasa es que por ley de oposición, lo mejor también trae la peor de las oposiciones. Y es esta que acabamos de exponer. Depende de nosotros. O nos vemos en la República reconstituida bajo los valores, bajo la palabra de Dios y bajo la Constitución, o nos vemos en las calles defendiendo cada esquina bajo el satanismo, bajo el gobierno mundial y la religión onuista, persiguiendo a los cristianos como en los tiempos de la Biblia, luchando por sobrevivir y por devolver al mundo nuestra sociedad. De esta manera me despido de ustedes. Despierta, América. Despierta. Te necesitamos. Como dice el presidente, lo mejor por venir. Si Dios con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Quiero ahora sí darles un mensaje de nuestro sponsor Dynamic Medical Plan. Escuchen esto. Estuve hablando con algunas personas que han accedido o accesado a la página de Dynamic Medical Plan y han comprado estos planes maravillosos que tienen ellos. Y me han contado, unos de ellos tenían otros planes médicos, otros de ellos tenían seguro, otros de ellos no tenían nada. Incluso unos amigos mexicanos que andan muchos años haciendo teatro aquí y que son ilegales, la familia de ellos, me llamaron a agradecerme porque entraron. Lo más interesante que tiene esto, como me dice uno de ellos, es, este señor tiene 74 años, me dice, cada vez que necesito a un especialista, me mandan al médico primario. Tengo que esperar a que me dé cita el médico primario 15, 20 días. Después de verlo tengo que esperar 3, 4, 5 meses a una cita con el especialista. Señores, ¿qué somos masoquistas o qué? ¿Por qué tenemos que honrar, que respetar el maltrato? ¿Por qué tenemos que ceder nuestro espacio, nuestro confort, nuestra calidad de vida por una costumbre, por una fidelidad absurda a algo que no me ofrece los beneficios que debería tener? Este señor con 74 años me dice, óigame, qué felicidad, primera vez que voy al médico al otro día, directo al especialista.
¿Y qué me costó? Una fracción del precio. Entonces yo le dije, entonces ¿vale la pena o no vale la pena? Y dice que sí vale la pena. Claro que vale la pena. Claro que vale la pena. Dynamic Medical Plan no solamente tiene mejor precio del mercado, sino la mejor y más grande lista de especialistas aquí en los condados Broward y Dade, donde todos califican sin importar la edad, la condición médica, condición migratoria, raza, sexo, preferencia sexual, si eres anormal, marciano, no les interesa, porque es una empresa conservadora, americanista, una empresa que piensa que la salud es un derecho y que todos deberíamos tener acceso a ella y que tenemos el derecho a vivir una vida con calidad. No es sobrevivir, de eso no se trata la existencia, es de vivir nuestro tiempo con calidad. Y si para eso necesitamos tener a los mejores especialistas, si para eso necesitamos no hacer colas de listas de esperas, si para eso necesitamos tener los mejores precios, para eso está Dynamic Medical Plan, el número 1, en la Florida, donde todos califican y que además te está ofreciendo la oportunidad de sumarte al equipo de venta. Nada más tienes que decir, mira, yo quiero ser parte del equipo de venta y comenzar a ganar plata con ellos, además de ahorrar en tu plan médico. Eso es Dynamic Medical Plan, algo que vale la pena y donde el precio justo es un hecho. Así que bueno, llamen al número que está en pantalla, díganle que llamaron de mi parte. O si no, simplemente denle clic en el link que está debajo para que puedan accesar directamente ustedes. Y no llamen a Dynamic Medical Plan a decir que si me conocen a mí. Mucha gente está llamando, incluso de todo el país, y dice, oye, ¿usted conoce a Carlos Garín? Sí, no, llamemos para esto. Nosotros, los americanos, tenemos que apoyar a los americanos. Necesitamos que nuestro dinero se quede en casa. Necesitamos potenciar a la industria americana, a los servicios americanos. Necesitamos recuperar ese orgullo de todo lo que decía Made in USA. Y era lo mejor del mundo. Solamente con ver el letrero sabíamos que era lo mejor del mundo. Tenemos el potencial. Nos falta la voluntad. Que Dios los bendiga. Hemos tenido un gran placer en trabajar para ustedes el día de hoy. El Control Master Mayel López, nuestra gerente de producción, nuestro presidente Julio Martínez, que anda por ahí dando vueltas con informaciones nuevas, el alcalde eterno de Hialeah, y un servidor que les habla, Carlos Garín, que les desea lo mejor del mundo. Y no olviden eso, lo mejor está por venir. Si Dios con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Tendremos nuestro agosto, póngalo por seguro, pero conlleva a un sacrificio. Dios bendiga al presidente Trump. God bless America. Hasta siempre.